Bon dia, estem transmetent des d'Illes la Ribera. Som Xeima, Liliana, Juani, de tercer, i això és La Trobada, el podcast d'activisme escolar, produït per l'alumnat d'Illes la Ribera i Taquirruna. el podcast donde hablamos de los temas que realmente importan. Jo soc Liliana i avui portem a La Trobada, un tema molt pròxim a les nostres cases, a les nostres vides. Avui parlem de dona, migració i cures. Estamos aquí en La Trobada, como decíais vosotras, es un placer para Taquirruna. Yo soy Mauricio, aquí podemos ver a Marina, está también aquí. Y esta propuesta tiene que ver con todo este proceso educativo que hemos realizado y en el que hemos ido abordando esta temática, y lo que pretendemos es un poco que nuestra sociedad se dé cuenta de cómo hay unas mujeres que están a todo momento muy cerca de nosotros y nosotras, algunas más que otras, y que están haciendo cosas muy importantes para que nuestra vida funcione, sea de calidad, pero muchas veces están invisibilizadas, algunas veces están con una remuneración muy baja, con bajos salarios y en algunas ocasiones con explotación laboral. ¿De qué hablamos cuando hablamos de cuidados? Parlem de totes aquelles accions, activitats necessàries per manteniment, funcionament, sosteniment de la vida. Hola, yo soy Juani. Hoy hablarem de totes aquelles accions, activitats necessàries per manteniment, funcionament, sosteniment de la vida. Les companyes Xeima, Liliana, Fernando i Juanjo et donaran exemples dins d'aquestes cures. Acompanyar a alguien al hospital. Darle ánimos a alguien que lo necesite. Hola, yo soy Juanjo y un ejemplo de cures es ayudar a una persona mayor a ducharse. Hola, yo soy Fernando. Un ejemplo de cures es acompañar a una persona mayor sobre el hogar. Hola, yo soy Sarai. Quan penso en cures, penso en preparar la comida. I això és La Trobada, el podcast d'activisme escolar, produït per l'alumnat d'Illes la Ribera i Taquirruna. ¿Os acordáis que al principio del taller hablamos de los identificamos, pero también nos dimos cuenta de que sin estos cuidados la vida no era posible? Sí. ¿Por qué decimos que los cuidados, sin estos cuidados, la vida no es posible para los seres humanos? Pues porque por si una persona, o sea, un bebé pequeño no puede, por así decirlo, pues como que cuidarse a sí mismo. No puede alimentarse, no puede, por así decirlo, tener que sea divertirse solo. A lo mejor sí podrá con los juguetes, pero con, yo que sé, con su padre, con su madre o con su hermano, con su hermano. Y alguien necesita cuidarlo, cambiarle los pañales, darle de comer. Tiene que protegerlo, a lo mejor sobre enfermedades o virus, para llevarlo al médico. ¿Y en qué otro momento necesitábamos de estos cuidados a lo largo de nuestras vidas? Sarai, ¿en qué otro momento? Cuando estamos enfermos. Cuando somos más mayores y necesitamos ayuda, pues no podemos hacer nosotros solos. Me gustaría compartir lo que dicen mis compañeras Taya, Cusmet y Reiner, quienes afirman que los cuidados son lo más importante en nuestras vidas, ya que nos convierten en las personas que somos hoy en día. Y también dicen que los cuidados que todos y todas deberíamos recibir es escucha activa, empatía, comunicación efectiva, respeto i dignitat. Després reprendrem sobre aquesta reflexió que tots i totes hauríem de rebre respecte i dignitat. Però al llarg del taller també hem preguntat qui fa aquestes cures. I això és el que ens han contat els nostres companys i companyes. Me sumo, soy Irene. Han entrevistado a Carmen, una mujer de 4 hijos que nos cuenta que ella trabaja de repartidora de Amazon y suele llegar a su casa del trabajo a las 3. En casa tiene que hacer muchas labores: la comida, poner la lavadora, ver si hace falta ir a hacer la compra y también acompañar a sus hijos a hacer los deberes. Ella siente una doble carga de trabajo. Cuando termina el trabajo fuera,
sigue el de casa, nunca termina. Igualmente sus hijos le ayudan, pero hay mucho que hacer. Yo también me sumo, soy Nai y quiero decir que nuestras compañeras Irene en Miami nos hablan de que la diversión del trabajo en casa es desigual. Normalmente las tareas de la casa las hacen las mujeres, quienes aparte de trabajar fuera también siguen trabajando en casa. Y él les paga por ello, pero muchas veces ni se les agradece. Se da por hecho que les toca. ¿Cómo lo veis, chicas, esta parte que dice que se da por hecho de que las mujeres nos toca hacer ciertas tareas? ¿Creéis que esto es un poco ya desfasado o hoy en día sigue así? Pues que a día de hoy sigue ocurriendo que a muchas mujeres les toca hacerlo todo de casa y se da por hecho que a las mujeres pues siempre lo va a tener que hacer. Hoy estamos en un día muy particular con respecto al 8M y ¿cómo sentís esto como mujeres? ¿Qué les gustaría reivindicar y que en los próximos 8M conmemoremos qué tipo de cosas? Si estas estarían ya hubiésemos pasado esta etapa. Pues que aparte del respeto hacia la mujer, también se repartirán los deberes de la casa hacia los hombres en cualquier aspecto. ¿Cómo podríamos lograr esta labor? Este reparto, ¿cómo creéis que se podría lograr? Pues hablando con la gente de la familia y que ellos también entiendan tu situación, ya que si tú sientes que se lo estás haciendo tú misma, tienes que dar tu opinión y que te puedan ayudar. Pues eso, hablando con la gente y repartiendo un poco las tareas para no lo haga toda una persona. ¿Y quién tiene que hacer ese reparto? Entre el padre y la madre y los hijos, pues cosas un poco más fáciles, tipo hacer su cuarto, no sé. Muy bien. Bueno, pues llevamos estas ideas para casa hoy, entonces. Muchas gracias por vuestra participación. I això és La Trobada, el podcast d'activisme escolar, produït per l'alumnat d'Elles la Ribera i Taquirruna. ¿Estamos de acuerdo con que las mujeres tenemos más carga de trabajo de cuidado o no? Sí, Sí. Vale, entonces, ¿y por qué se da eso? Porque los padres siempre están en los trabajos, en el trabajo están ahí, no tiene tiempo para cuidarlos y eso. ¿Crees que es una cuestión como de reparto de dónde está cada uno, ¿no? ¿Tú qué piensas? Yo pienso que cada vez se está mejorando eso, pero a la vez hay muchas personas que las mujeres se quedan solo en casa y los hombres van a trabajar, pero las mujeres también trabajan y hacen cosas del hogar al mismo tiempo. Entonces es doble trabajo. Bueno, comentábamos con las compañeras en la parte anterior que decíamos esta cuestión de por qué se da por hecho de que a las mujeres nos toca mucha más carga laboral que a los hombres. ¿Qué pasa en nuestra sociedad para que esto sea así? ¿Por qué creéis que esto se da por hecho así? ¿O creéis que no? No sé. Que normalmente las mujeres que trabajan tienen doble trabajo porque trabajan en casa y también en su trabajo. Y como que hay muchas mujeres que aún están tipo así, trabajan en dos partes y que no les ayuda a su marido o sus hijos. Llevan toda la carga encima. Llevan la carga. Sí que es verdad que, como decía Moja, también hay cargas laborales de los papás o de los hombres que a lo mejor no están en todo el día, entonces ya a veces es una cuestión física, si no puedo estar físicamente. Por eso hablábamos también al principio del taller, que los cuidados son tan importantes porque se dedica tiempo de vida en eso. Pero ese trabajo que están haciendo, ya sea como tú decías, o las mujeres que salen a trabajar, pero las que quedan en casa cuidando de toda la familia o preparando la comida o haciendo un montón de acciones para la gente que va a volver de su trabajo, ¿eso también es un trabajo? Eso también es un trabajo. ¿Por qué a veces no lo consideramos trabajo? Porque es como que está en casa y nadie lo ve. No está, digamos, valorado. Como nadie lo ve, nadie sabe lo que hay. ¿Es una cuestión como de visibilización, tal vez? Sí.
habría que abrir mucho las ventanas para que nos vean de fuera todo el trabajo que hay dentro de la casa o algo así. Sí. ¿Qué pasa con esta invisibilización? Que tienes que probar el trabajo para saber lo duro que es. Entonces hay, o sea, muchas personas cuidando en las casas sabemos lo duro que es, Sí. pero falta que las que no están cuidando a lo mejor reconozcan, ¿no? Este cuidado. Tenim algunes dades per a compartir que li posen números a aquesta conversa. El dato, las donas son de 62 horas, los hombres de 36, el tiempo dedicado a las labores de llar, dona 23 y hombres 15. Estos datos fueron unos que hemos trabajado en el taller, que son unos datos que se sacaron en la época de la pandemia, que fue un momento en el cual todas y todos estábamos en casa. Entonces fue como más fácil de medir, porque no era un momento en el cual una parte salía a trabajar, sino que estábamos todas en casa. Inclusive estando todas en casa, esos eran los datos que ha reflejado, los que ha dicho Moja. I això és La Trobada, el podcast d'activisme escolar, produït per l'alumnat d'Elles la Ribera i Taquirruna. Ahora hablábamos con las compañeras sobre el momento en el cual en alguna escena de teatro que dimos en los talleres se veía a una mujer que tenía mucha carga laboral. ¿Os acordáis de esa escena? Sí, ¿Qué pasaba ahí? ¿Cómo era? pues que se comía ella todo el cargo de la niña, de la casa, del colegio y el hombre solo pues trabajaba. Uh-huh. ¿Y ella trabajaba también fuera o trabajaba? Sí, también trabajaba fuera. ¿Y tu nombre cuál es? Que te escucho una voz nueva y no... Me llamo Agustín. Bueno, Agustín. Entonces esta personaje era Marga, que vivía esta situación que hemos desarrollado, que esto también se llama la crisis de los cuidados, porque como que los cuidados están ahí y hay una crisis que no se pueden resolver de una manera justa. Y luego también había otra situación, ¿cómo se resolvió eso? ¿Qué más os acordáis? Pues el hombre le dijo que contratara una niñera. Uh-huh. ¿Y quién era esa niñera? Que tuvo una entrevista con la mujer y esa decimos, la que le iba a ayudar en el hogar era colombiana y le pagó menos porque era de otro país y como no tenía papeles y toda esa situación y ella no tenía opción, entonces porque tenía que ayudar a su familia en Colombia y aceptó el trabajo y con el tiempo le iba pidiendo por los papeles que le ayudara a tener un contrato y tal. Le decía vale, no sé qué, y al final le pagaba menos de lo que ella hacía. Per què moltes dones que migren a Espanya es dediquen a aquests treballs? Moltes vegades és per la falta d'oportunitats, per la necessitat de trobar ràpid algun treball que pugui també permetre'ls enviar bé a la família que queda al país d'origen. Perquè elles tenen menys oportunitats. La falta de documentació en regla. Quan no té els papers, encara que tingui una professió, tampoc poden treballar de la seva professió. Y esta situación que estáis contando, ¿de qué países suelen venir estas mujeres que hacen estos trabajos? Pues de Latinoamérica. Por ejemplo, de Latinoamérica, de países de Latinoamérica, ¿de dónde más? Y de África. De algunos países de África. ¿Y cuáles pueden ser las razones por las cuales salen de su país estas mujeres? A ver, puede ser por muchas razones, tanto por tratar de conseguir más dinero o porque, por ejemplo, cuando alguien tiene una familia grande y tiene la oportunidad de viajar a un país donde le pueda ir mejor, es una gran oportunidad tanto para ella como para la familia. Entonces yo creo que más que nada pueden viajar por trabajo
o puede ser por alguna catástrofe que haya pasado en su país o en su casa, por guerra, pueden también viajar. Hay muchas razones, la verdad. Es como esa cuestión de viajar en busca de una vida mejor. Claro. Ens trobem que d'una banda el treball domèstic no es valora prou ni es reconeix i així tampoc es valoren a les dones que el realitzen. És que hi ha molts casos que s'aprofiten de la vulnerabilitat d'aquestes dones. Al no tenir documentació tampoc poden tenir la protecció que es donaria un contracte i es troben en situacions molt difícils. ¿Qué tipos de situaciones difíciles? Pues, como por ejemplo la explotación, que a lo mejor le dicen primero de 8 horas y a lo mejor le ponen más y le pagan menos de lo que debería cobrar. Y no tienen ningún contrato ni nada por la seguridad social, por si hacen daño o algo de eso. Al no poder tener el contrato, o sea que se pierde toda esa seguridad que te da estar dentro de un contrato. ¿Y crees que esto sucede mucho o es algo un poco aislado? No, sí, sucede mucho. Sí. Sí. Y la verdad que cuando pasa se aprovechan mucho de esta situación los jefes, por decirlo así. Porque los pueden tanto sobreexplotar como, o sea, no tienes papeles, bueno, pues nada, o sea, trabajas a mi manera. Si estás lastimado, bueno, sigues trabajando. Y es así, es una situación que pasa muy seguido, la verdad. I això és La Trobada, el podcast d'activisme escolar, produït per l'alumnat d'Illes la Ribera i Taquirruna. I això és La Trobada, el podcast d'activisme escolar, produït per l'alumnat d'Illes la Ribera i Taquirruna. Bon dia, avui nos trobam amb Taquirruna a l'escola de la Ribera. Buen día. Buen día. Buen día. ¿Quiénes tenemos por aquí estas voces? Yo soy Cheima. Y yo Liliana. Yo Juani. Y yo Marina. Pues comencem entonces. Al llarg del taller també ens hem preguntat qui fa aquestes cures i això és el que ens han contat els nostres companys y companyes. Han entrevistado a Carmen, una mujer de 4 hijos, que nos cuenta que ella trabaja de repartidora de Amazon y suele llegar a su casa del trabajo a las 3. En casa tiene que hacer muchas labores, la comida, poner lavadora, ver si hace falta ir a hacer la compra y también acompañar a sus hijos a hacer los deberes. Ella siente una doble carga del trabajo. Cuando termina el trabajo fuera, sigue el de casa, nunca termina. Igualmente sus hijos la ayudan, pero hay mucho que hacer. Nuestras compañeras Irene en Miami nos hablan de que la división del trabajo en casa es desigual. Normalmente las tareas de la casa las hacen las mujeres, quienes aparte de trabajar fuera también siguen trabajando en casa, y no se les paga por ello, pero muchas veces ni se les agradece, se da por hecho que les toca. ¿Qué pensáis de esto que dicen vuestras compañeras? Que tienen razón. ¿Cómo lo veis esta situación? Que siempre se le da a la mujer por hecho que lo tiene que hacer todo ella. ¿Y de dónde será que viene esta cuestión de se da por hecho? Pues desde pequeñas. ¿Cómo lo notamos? En algunas casas a lo mejor sí, pero por siempre se ha dado de hecho que la mujer hace esto por pequeña, ¿no? Por ser mujer el hecho. Es como nos lo han inculcado de pequeños que ahora hay personas que hasta piensan que es normal. Entonces por eso hay mucha gente que sigue pensando que por ser mujer le toca hacer las labores de casa o cuidar a los niños pequeños y eso. ¿De dónde vamos pillando? ¿De dónde vamos recibiendo esa información? Pues puede ser en casa o también en los dibujos animados, que muchas veces lo hemos visto, tipo que la madre cuida a los niños pequeños, por ejemplo, mientras ellos están jugando, o hace la comida mientras el padre está afuera trabajando. Hay muchos ejemplos donde los niños pueden ir cogiendo
como que se vayan inculcando eso de que la mujer se tiene que quedar en casa cuidando a los niños y el hombre tiene que salir a trabajar y eso, y no tiene que ser, o sea, no siempre tiene que ser eso, ¿sabes? No siempre. Y que si les preguntamos qué dibujo animado mirabais cuando eras pequeña, ¿qué es el primero que se acuerdan? De Doraemon, por ejemplo. ¿Cómo eran los personajes de Doraemon? Pues era un niño y Doraemon, el muñeco azul, que ellos siempre estaban jugando y estaba casi siempre la madre de Nobita en la cocina y nunca se le veía al padre. Nunca el padre como que o no era parte de la familia o estaba afuera. Sí, algunas veces se le veía con la madre, pero no en la cocina o haciendo haceres de la casa. ¿Había alguna otra niña o mujer en el equipo? No, a lo mejor alguna amiga de Nobita, pero no. De la Organización Internacional del Trabajo. Temps cuidant els nens o nenes a la setmana. Dona, 62 hores. Home, 36 hores. Temps dedicat a les labors de la llar. Dona, 23 horas y home, 15 horas. Ahora se nos han unido 3 personas más. ¿A quién tenemos aquí? Hola, yo soy Irene. Yo, Fernando. Y yo, Nai. ¿De qué países son las mujeres que se dedican al Extranjeros. trabajo de cuidados? ¿De cuáles? De Latinoamérica. De Latinoamérica, De países pobres. de países empobrecidos. ¿Cuáles son esos países? ¿En qué parte del mundo están? En África o en América. Hay muchas cuidadoras que vienen que trabajan cuidando aquí, que son de América Latina. Por ejemplo, mi novio, pues su madre es colombiana y pues tiene que trabajar limpiando casas, que es el trabajo que ha encontrado. ¿Qué sabes de ella? ¿A qué se dedicaba allá en Colombia? No, eso no lo sé, pero ya lleva aquí 3 años y en teoría pues este año tendría que estar legal, pero aún no está 100% seguro, entonces tiene que seguir trabajando de esto. El caso de ella es el caso de muchas mujeres que llegan aquí y que con esta necesidad de encontrar un trabajo, el trabajo del cuidado y de la limpieza es como el que está como más relativamente fácil de acceder. Y muchas de estas mujeres tienen estudios en su lugar de origen, pero el formato en cómo está la ley es muy complejo poder homologar el título. Hubo una parte de las entrevistas que teníamos, una de las chicas que vino a contarnos un poco cómo era su realidad. ¿Os acordáis de la entrevista? Sí. ¿Qué pasó en la entrevista? Pues que le cobraban, le daban menos dinero y tenía que trabajar muchas más horas de lo que tendría que hacer. ¿Y quién la estaba contratando? ¿O quién la llamó para trabajar? La mujer. La madre de los hijos y de la familia. La que contábamos antes que estaba agobiada, no daba abasto con poder atender a su hija con su trabajo y demás. Entonces contrataron a una persona y esa persona era una persona migrada, de Colombia en este caso. ¿Y las condiciones laborales? ¿Cómo eran esas condiciones laborales? Pues muy malas. Tenía que estar como muy pendiente y estar mucho tiempo. ¿Y creéis que esto es muy común? Sí. ¿Por? Porque se piensan que no es duro y que aunque sean varias horas, dicen, estás dentro de una casa, tampoco te vas a mover de un lado a otro y estas cosas, y que limpiar sabe hacer todo el mundo y es muy fácil, pero en realidad no. Pero así lo ve la sociedad. ¿Tú qué piensas? ¿Limpiar lo sabe hacer todo el mundo? Sí. Sí.
y limpiar bien y ser eficiente? No. I això és La Trobada, el podcast d'activisme escolar, produït per l'alumnat d'Elles La Ribera i Taquirruna. Esto es La Trobada, el podcast de activismo escolar, y estamos aquí ahora con nuevos panelistas de lujo. Es un placer. Estamos con Agustín, Mijal Y Adri. Muy bien, chicos, chicas. Continuando con la pregunta de indagar un poco por qué estas mujeres que han migrado, han entrado a estos trabajos tan difíciles o han tenido que vivir o están asumiendo estos trabajos a veces en situación como de vulnerabilidad, de precariedad. Como la idea es indagar por qué nuestras familias se irían, qué tendría que faltar en nuestras casas para que dijeran nuestras familias: yo me voy a otro país a buscar una mejor vida. Por ejemplo, ¿tú qué piensas? Yo creo que por falta de trabajo en necesidad. Uh-huh. Y pues no sé. ¿Tú? por una vida mejor para sus hijos. Y hablemos un poco de esto del trabajo de internas, intentando un poco entender por qué este trabajo se dice que es una esclavitud. ¿Cómo sería para vosotros y vosotras tener que vivir en el sitio donde trabajáis? ¿Qué significaría, qué representaría para vosotras y vosotros? un infierno. ¿Por qué? Porque no veo otra cosa. O sea, cuando me acuesto a dormir y al día siguiente me levanto y tengo que seguir trabajando. No puedo salir de la rutina, siempre es trabajar. Creo que no tendrás tanta libertad como en tu propia casa y no sé, no sería lo mismo, porque es como que tienes ahí a unos jefes que te mandan, que te dicen lo que tienes que hacer y no estás en tu libertad. Cuando empleas tú, por ejemplo, cuando empleamos la palabra libertad, ¿a qué nos referimos? ¿Libertad de para qué? ¿Qué es lo que nos hace falta? Que tú decías que es un sin vivir. ¿Qué es lo que nos hace falta? Porque no estoy en mi casa. Porque no puedo hacer según qué cosas que yo podría hacer en mi casa. Pues a lo mejor quedar con los amigos o estar pendiente al móvil, hablar con gente o conocer más. ¿Qué importancia tiene eso de tener amigos, hacer cosas que quiero hacer y las hago? ¿Qué importancia tiene en nuestras vidas? Pues mucho, porque desconectas, te olvidas de... Yo cuando salgo, por ejemplo, del instituto, yo no pienso en el instituto, yo pienso en desconectar, en ir a mi rollo. ¿Cómo sería una situación que fuera más digna para ellas? Que tengan un horario y que tengan más espacio de salir, conocer a gente, tener amigos, estar con familiares si tienen y ya está. Que cumpla un horario, que tengan tiempo de salir. ¿Vosotros qué pensáis? Yo diría que lo mismo, más o menos. Sí. Sí, o que tenga un horario igual o que tenga más pues tiempo para hacer otras cosas. ¿Creéis que sería como un horario como los otros trabajos, que no son en hogares sino en empresas, en otros sitios? Sí. 8 horas al día. Sí, para que el resto del día pues ellos puedan hacer, no sé, ir al cine o hacer otra cosa que no sea trabajar. ¿Qué os ha parecido los talleres, el podcast? La verdad que bastante bien, porque nos ha hecho recapacitar y pensar en la gente que no tiene lo mismo que nosotros y el tipo de vida.
Gracias. A mí me ha parecido muy interesante y aprendí muchas cosas que yo no sabía y me gustaría repetirlo. Pues a mí me ha parecido bien, ha estado guapo. I això és La Trobada, el podcast d'activisme escolar, produït per l'alumnat d'Elles la Ribera i Taquirruna. I això és La Trobada, el podcast d'activisme escolar, produït per l'alumnat d'Elles la Ribera y Taquirruna. Hola, somos nuevos en La Trobada, nos encontramos en el podcast de activismo escolar, continuamos en La Ribera y somos... Biel I Sarai. y Paloma. En aquests treballs moltes enfronten llargues jornades laborals, falta de descans, les que treballen en la modalitat d'internes, per exemple, que ha d'estar disponible les 24 hores, és com una esclavitud dissimulada. Qualsevol persona, si no descansa bé, no pot fer el seu treball bé, ni cuidar-se ella mateixa. És important també tenir en compte les raons de per què miren aquestes dones. Quines raons podem nomenar? A ver, yo pienso que más que nada por trabajo, para poder tener una vida mejor. Tanto, no sé, sea para cuidar a sus hijos o alguna catástrofe puede haber pasado en su país o en donde estaban. Más que nada, yo creo que por eso emigran. Ahora hablando con vuestros compañeros y compañeras, os preguntábamos de dónde tenemos compañeros y compañeras de clase o sus familias, y nos hablaban de países de África, nos hablaban de países de América Latina, nos hablaban de países como de Asia. Y vosotros y vosotras sabéis un poco por qué sus familias han decidido emigrar. ¿Será que coinciden con las razones de estas mujeres? Sí, bueno, yo por ejemplo vengo de Argentina y pues yo viajé con mi mamá por tema de encontrar una vida mejor. ¿Qué nos obligaría a nosotros, a nuestras familias, a irnos? Guerras. Una guerra, por ejemplo. Ese es uno. I això és La Trobada, el podcast d'activisme escolar, produït per l'alumnat d'Elles la Ribera i Taquirruna. Muy bien, continuamos con La Trobada, el podcast de activismo escolar. Ahora nos encontramos. Hola, yo soy Tasi. Yo, Juani. Yo, Juanjo. Muy bien, Tasi, Juan y Juanjo. Continuando con lo que estábamos conversando, me gustaría saber por qué será que los trabajos del hogar y de cuidados no son considerados trabajos. ¿Por qué será eso? Lo que decía Marina al principio de que él se fue a trabajar y ella se quedó en casa haciendo las tareas del hogar. ¿Por qué habitualmente tenemos como tan interiorizado de que no le damos la palabra trabajo? Porque al no darle la palabra trabajo, no lo consideramos trabajo. ¿Qué pensáis? Que también como se hace en casa de uno y no le pagan por eso, a lo mejor ya se ha cogido así, no es como un trabajo. Pero es un trabajo. Ya sí. Tantos, o sea, si se habla de que de 10 empleadas de hogar, 9 son mujeres, ¿por qué será esto? Pues por costumbre, porque antes la mujer no podía trabajar y pues tenía que hacer las cosas de casa y pues se ha quedado esa costumbre. Entonces, según eso, por eso contratamos a mujeres. Sí. Porque es como hay más mujeres trabajando de eso y es más común. ¿Tú qué piensas? No, lo mismo, que se ha dado por hecho que la mujer tiene que limpiar y tal, y por eso se llaman, no trabajan más de eso. Ens trobem que d'una banda el treball domèstic no es valora prou ni es reconeix i així tampoc es valoren a les dones que el realitzen. És que hi ha molts de casos s'aprofiten de la vulnerabilitat d'aquestes dones, al que no tenen documentació, tampoc poden tenir la protecció que els donaria un contracte i es troben en situacions molt difícils.
¿Qué tipo de situación es difícil? Pues que se acumula mucho trabajo y muchas cosas a la vez y pues se cansa muy rápido y no tiene tiempo para hacer sus cosas. ¿Cuáles son sus cosas? Por ejemplo, ir a pasear con sus amigos, o ver una peli, o ir a su casa, lavar su casa y esas cosas. ¿Qué opináis de vuestro tiempo libre? ¿Qué tan importante es vuestro tiempo libre? Muy importante. ¿Por qué? Para, pues a veces estar muy como agobiado, ir a hacer tus cosas como te calma. Es importante porque así pues te relacionas y no estás todo el día metido en tu casa, que a lo mejor eso puede crearte depresión o cualquier cosa mental. Pues cada uno tendrá su vida o una familia que quieras estar con tus hijos, con tu marido, con tu madre o con tus amigas o solo en casa viendo una peli, pues cosas que a ti te gusten. ¿Y ellas lo pueden hacer con libertad o les es más difícil conciliar su trabajo doméstico o de cuidados con eso? Es más difícil porque no tienen tanto tiempo como otra gente que tiene un contrato. En aquells treballs moltes enfronten llargues jornades laborals, falta de descans, que les que treballen en la modalitat d'interès, per exemple, que ha d'estar disponible les 24 hores. És com una esclavitud dissimulada. Qualsevol persona, si no descansa bé, no pot fer el seu treball bé, ni cuidar-se ella mateixa. Les dones cuidadores fan un treball molt valuós. Hem de cuidar a les que cuiden. I això és La Trobada, el podcast d'activisme escolar, produït per l'alumnat d'Eies la Ribera i Taquirruna.